Hola y gracias por estar viendo este tutorial. En él vamos a hablar y a explicar cómo utilizar la separación de frecuencia. Básicamente separar la imagen en dos capas. Por un lado dejamos una capa con información de textura y por otro lado una capa con información de color. ¿Por qué utilizamos esta técnica? Porque deja nuestra piel con un acabado perfecto sin perder textura y sin que se note en absoluto el retoque, cosa que con otras herramientas automáticas igual es más complicado conseguir. Ahora vamos a empezar con el procedimiento. Primero todo vamos a crear dos copias de la capa original y a la original le ponemos un candadito. Luego las copias las vamos a llamar color y textura. ¿Vale? Color queda debajo y textura encima, las podemos agrupar en un grupo y renombrarlo. Ahora vamos a dejar como invisible la capa de textura, que es la que está arriba, y vamos a rasterizar ambas capas. Vamos a rasterizarlo para poder aplicarle filtros destructivos, pero es posible que tú no tengas que hacerlo porque en mi caso son objetos inteligentes, es posible que en el tuyo no. Ahora vamos a seleccionar la capa de color y vamos a aplicarle un desenfoque gaussiano de 2 píxeles para perder toda la información de textura. ¿Veis? Como puedes ver, ha perdido toda la información de textura. Ahora activamos la capa de textura y nos vamos a ir a imagen, aplicar imagen, en destino elegimos la capa de color, invertimos, cambiamos el modo de fusión a añadir, aumentamos la escala a 2 y le damos a OK. ¿Vale? Y si hacemos un zoom del 100% podemos comprobar que la capa solamente conserva la textura. Ahora vamos a volver a fusionar la capa de textura a un modo de luz lineal. Y como podemos ver conserva la textura y el color, pero esta vez en capas diferentes. Si ocultamos el grupo y lo hacemos visible, comprobaremos que el enfoque no varía de la capa original al grupo que hemos creado. Ahora vamos a crear una capa de alto contraste que nos servirá para ver detalles e imperfecciones que de otra forma no podríamos verlas. Para ello vamos a crear una capa de ajuste de blanco y negro, no la modificamos y vamos a combinar todas las capas en una con Control Alt Shift E. Una vez que la tenemos, la superponemos. Y una vez que la tenemos superpuesta, borramos la capa de blanco y negro. Como podemos ver, tenemos un contraste altísimo para poder ver detalles e imperfecciones que de otra forma no podríamos verlas. Ahora utilizaremos la herramienta de parche. Con ella rodeamos con un círculo cada imperfección que queramos quitar y arrastramos ese círculo a lo que será la nueva zona de origen, que será de donde clonará el color o la textura. Para que lo entendáis un poquito mejor, generalmente cualquier parte que no está bien enfocada será necesario clonar solamente en la capa de color. Y cualquier parte que sí esté bien enfocada, lo más probable es que debamos de hacerlo tanto en la capa de color como en la capa de textura. No obstante, si no tienes claro si tienes que corregir color o textura o las dos, ante la duda repite el proceso en ambas capas. No te preocupes por repetirlo 2 veces, al principio es un poco pesado, pero con el tiempo irás entrenando el ojo y aprenderás a ir directo a la capa necesaria. Ten en cuenta que puedes y debes de ir haciendo invisible la capa que acabamos de crear, porque es posible que a pesar de que la fusión sea una superposición, algunas de las imperfecciones que elimines se sigan viendo, porque en la capa que acabamos de crear no las estás eliminando, ¿vale? Entonces tenlo en cuenta. Y una vez que terminemos la eliminación de todas las imperfecciones, borramos esta capa y ya está. ¿Por qué es mejor utilizar esta técnica en lugar de utilizar directamente la herramienta de pincel corrector o parche corrector o tampón de clonar? Bueno, esas herramientas trabajan directamente sobre ambas frecuencias, destruyendo la textura cuando solo es necesario destruir el color o al revés. Al usar esas herramientas y trabajar sobre una frecuencia concreta, evitamos esa destrucción o clonación de la imperfección y que sea notoria. Esto es lo realmente interesante, que tú corriges imperfecciones y se nota mucho menos. Esto al final son diferencias mínimas, pero cuando buscamos la foto perfecta, cuando es para, como os digo, para una empresa de estética, de belleza, de maquillaje, que vende una piel de porcelana, cualquier mínimo detalle que puedas conseguir es importante. Y bueno, el resultado final tenemos una imagen limpia de imperfecciones sin que se note nada en absoluto la corrección de las mismas. Bueno, ya que has aguantado hasta esta parte del vídeo, te reto a que me compartas tu resultado por Instagram con el hashtag PabloKumar. Me encantará ver cómo te ha quedado. Si no tienes fotografías propias con las que practicar, te cedo esta foto en un formato ORF para que puedas descargarla y practicar.
la puedes descargar en el enlace que tienes en la descripción del vídeo. El formato RF es como el NEF de Nikon o el CR no sé qué de Canon. En fin, es un formato en RAW que Photoshop o Lightroom o Capture One lo leen sin problema alguno. Recuerda que si tienes alguna duda puedes contactarme al correo electrónico que lo tienes en la descripción del vídeo o en un direct de Instagram. Lo atiendo todo, no al momento, pero cuando voy pudiendo. Así que gracias por ver este vídeo y espero que te haya servido.